Eh, Muy bien, muy buenas noches, damas y caballeros. En nombre del ILADIR, Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sean ustedes bienvenidos al nuevo evento del ILADIR. Rogamos al distinguido público se sirva, si fuera tan amable, apagar el micrófono para una mejor recepción del invitado que nos acompaña hoy día, el señor José Rodríguez Elizondo. Tiene el gusto de acompañarles Augusto Hernández. El ILADIR continúa con su ciclo de webinar Perú, Elecciones 2021, los desafíos de la política exterior. Bueno, la política exterior peruana han conocido una historia bastante larga desde hace 200 años, desde las guerras de independencia. Como todos países, las relaciones internacionales más importantes han sido con los países vecinos y no ha sido la excepción también con Perú y Chile. Han pasado de conflicto y cooperación y ahora en el siglo XXI bastante amplias. Por ejemplo, Perú y Chile han establecido la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio de Perú y Chile del año 2006, el Gabinete Binacional del 2017, así como hemos acudido a la solución pacífica de controversias internacionales aplicando el Pacto de Bogotá y el recurso a la Corte de la Haya en cuanto a la delimitación marítima. Con eso entonces se solucionan los últimos pendientes de delimitación en su mayor parte. Bueno, también hay que citar la extradición de Fujimori, que Chile cooperó al respecto en cuanto a entregar al exmandatario a las autoridades judiciales peruanas por su pernicioso gobierno en la década de los 90. A continuación vamos a mencionar unas palabras del doctor José Rodríguez Elizondo. José Rodríguez Elizondo es escritor, abogado, académico, periodista y diplomático. En la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales y director del programa respectivo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es director de la revista online Realidad y Perspectivas, miembro del consejo editorial de la revista Anales del Instituto de Chile y es columnista del diario La República. El doctor Rodríguez vivió 17 años en el Perú, en el periodo que medió pues entre el golpe de Estado del general Pinochet y el retorno a la democracia en 1990. Y fue un columnista muy destacado de la revista semanal Caretas. Fue editor de internacionales de esta revista y director del Centro de Información de las Naciones Unidas en España, director de Cultura e Informaciones de la Cancillería chilena y embajador en Israel. Tiene 30 libros publicados, narrativas, memorias, ensayos y reportajes, entre ellos 6 dedicados a las relaciones vecinales Perú-Chile, con énfasis en la relación con el Perú. Entre ellos, Chile, Perú, el siglo que vivimos en peligro, de Charaña a La Haya, haciendo alusión, claro, al famoso abrazo de Charaña, el charañazo, entre Banzer y Pinochet, temas para después de La Haya, después del famoso proceso, las crisis vecinales del gobierno de Lagos, historia de 2 demandas y todo sobre Bolivia. En su libro, El día que me mataron, que son memorias, brinda detalles relevantes de su década vivida en el Perú. Ha sido distinguido con el premio Rey de España de Periodismo en 1984, con el diploma de honor de la Municipalidad de Lima en 1985. También con el Premio América del Ateneo de Madrid de 1990 y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza de 1991. El año 2013, el doctor Rodríguez fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Ha publicado también sus memorias bajo el título literario El día que me mataron y otros capítulos de mi memoria. En el libro, José Rodríguez Elizondo presenta en un lenguaje cinematográfico sus recuerdos, vivencias desde el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973 hasta, hasta terminar la dictadura. Transita también por el exilio
y vivió en Alemania Oriental, en Europa, entre otros países. Su visión de la Europa de esos días y después, claro, obviamente el aspecto central es su estadía que tuvo en el Perú por 17 años, en el ejercicio del análisis de la política peruana, chilena y latinoamericana. Nos hace recordar también la vida que tuvo en el exilio el famoso patriota chileno Bernardo O'Higgins, ¿no? Que también vivió aquí en Lima. El día que me mataron en otros capítulos de mi memoria es realmente además una historia personal, un repaso a la memoria política, social de la región y en particular de Perú y Chile. Como siempre vamos a contar como panelistas con los connotados señores periodistas, Ariela Ruiz Caro, César Campos, Javier González Olechea, y en el caso de Oscar Vidarte no nos va a acompañar hoy día por razones de fuerza mayor. A continuación los dejo con el ex canciller embajador Manuel Rodríguez Cuadros y la entrevista al abogado y diplomático José Rodríguez Elizondo. Embajador Rodríguez, cuando usted guste. Buenas noches. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, un observador y analista privilegiado de las relaciones entre el Perú y Chile, no solo por sus investigaciones, por su vida académica dedicada a las relaciones internacionales y a la vida política de América Latina, tampoco solo por su prolífica producción y trayectoria periodística, sino porque quizás también es el único analista político de la región que ha tenido el privilegio de vivir en su país, lógicamente, pero también 17 años en el Perú. Bienvenido, Pepe, a este espacio de reflexión del ILADIR sobre las relaciones del Perú con Chile. Si tuvieras tú que elegir 4 claves explicativas, interpretativas, del curso de las relaciones peruano-chilenas en su historia, tanto en la dinámica del conflicto como en la de la cooperación y la integración, ¿cuáles serían para ti esas 4 variables que podrían explicar el decurso de las relaciones peruano-chilenas a lo largo de la historia? Primero, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Bueno, primero, Manuel, muchas gracias porque me has dado esta oportunidad que para mí es estupenda de volver a ver viejos amigos peruanos, un país que efectivamente fue mi segunda patria y en el cual me pude reinventar después de un exilio muy azaroso. Esa mención que hizo nuestro introductor de que estuve algunos años en la Alemania Democrática fue muy decisiva. Además, una pequeña acotación, que fue mi tiempo en Perú fueron 10 años, pero muy, muy fructíferos. Y ahí, claro, coexistí con ustedes básicamente como periodista. Cancilleres como tú, como Arturo García, como los que siguieron, fui muy amigo de Pepe de la Puente y sobre todo un admirador de Javier Pérez de Cuéllar. Yo trabajé con Javier Pérez de Cuéllar en Naciones Unidas. Bueno, vaya esto como introducción, porque lo que tú me estás planteando es un desafío muy, muy interesante que a uno lo obliga a recapitular, a rebobinar un poco la experiencia internacional y binacional, en este caso que he tenido con el Perú. Y pensándolo, yo creo que podemos reducir algunas claves o sintetizar algunas claves de nuestra relación chileno-peruana. Yo suelo partir en mi actividad académica con el diferencial histórico, esa historia que es condicionante y diferenciadora al mismo tiempo, porque para mí el Perú fue un país que tuvo un incanato, mejor dicho, culturas ancestrales, un virreinato, una independencia tardía, así yo lo clasifico aproximadamente. Chile, un país de autóctonos más bien primitivos,
administrativamente una capitanía general del imperio, pero un estado precoz. Yo creo que todos estos factores inciden en algo que yo viví y que no lo conocí por libros, sino que esta especie de autoflagelancia de los peruanos quiso decir a un distinguido intelectual el país de las desconcertadas gentes. Y por otra parte, el país mío, que es un país más bien autocomplaciente desde el punto de vista histórico, se explica por este decalage, por esta diferencia histórica condicionante. En segundo lugar, Manuel, yo creo que está la geopolítica. Para mí, aquí hay un fenómeno que es muy particular, único en la relación nuestra chileno-peruana. Tenemos una geopolítica intervenida. El Libertador segmentó el Alto Perú, introdujo un tercer país en nuestra contigüidad geográfica y por lo tanto introdujo un tremendo problema que tenemos hasta el día de hoy. Esta es una contigüidad que curiosamente se recuperó con la Guerra del Pacífico, se recuperó para el Perú con una pérdida territorial. Y una geopolítica intervenida de esa manera que fue amagada o que ha sido amagada por la aspiración marítima de Bolivia. Ese es el segundo elemento que yo planteo como condicionante. El tercero, el que tú me has hecho pensar, Manuel, la asimetría diplomática entre nuestros países. Y aquí tú eres un maestro en esto, porque yo creo que tú esto lo conoces a fondo. El énfasis del Perú de la posguerra en el arte de la diplomacia como base de su soft power. Y el énfasis de Chile en la ciencia del derecho, digamos en el derecho de los tratados como base de su integridad territorial conquistada. Yo creo que esta asimetría es la que ha hecho muy difícil para nuestros países negociar nuestros conflictos. Porque yo creo que el diplomático es esencialmente un negociador, no es un jurista, no es un abogado. Y por lo tanto, en nuestros conflictos hemos tendido por esta asimetría al juego suma cero y no al juego de suma variable. Y te termino tu pregunta o tu inducción con lo que yo llamaría el reenajo político que deriva de los tres factores anteriores. Un reenajo que yo lo tipifico como los ciclos de mayor o menor desconfianza, siguiendo en esto al clásico von Clausewitz, con acusaciones cruzadas, chilenos expansionistas, peruanos revanchistas, y tácitamente la resignación a la geopolítica intervenida o al tercerismo tácito de Bolivia. Esto sería, querido Manuel, y lo que me confirma a mí... Quedémonos con dos de las variables que ha señalado, la geopolítica y esa interesante apreciación tuya respecto de la distonía entre dos enfoques de la política exterior, una basada en el derecho, en la visión jurídica de la integridad territorial y la otra basada en la diplomacia. Estas dos variables, de alguna manera, han estado presentes en un periodo largo que va de 1821 hasta 1879, en los que el Perú y Chile no tenían frontera, no eran países limítrofes, y sin embargo actuaban como limítrofes. Entonces quizás esas dos variables empezaron a incidir en las relaciones entre los dos países antes de que sean países fronterizos. Y luego hemos transitado pues por dos guerras, hemos transitado por procesos complejos en la delimitación marítima, pero también por cursos de acción de cooperación. El Perú y Chile fueron aliados en la guerra contra España a mediados del siglo XIX. El primer tratado de libre comercio que firman los dos países temprano en el siglo XIX también es un ejemplo de esos
factores de cooperación. Y finalmente, esta diplomacia que desde 1883 se encauzó en dinámicas de cooperación y conflicto y diferenciación. El conflicto en las relaciones internacionales pues no es solo el hecho armado, sino la diferenciación de intereses, etc. Te pregunto si piensas que esta dinámica, que desde el último tercio del siglo XIX se desarrolló con una preeminencia de las variables del conflicto y la diferenciación por el asunto de la delimitación y la ejecución del Tratado de 1883, si piensas que esa dinámica ha cambiado de lógica a partir del fallo de La Haya, y teniendo en cuenta especialmente que después del fallo pues tenemos una relación muy constructiva, de un diálogo y de intereses mutuos muy compartidos. Reitero la pregunta en el sentido que si consideras que en el momento actual quizás estemos entrando a una fase de las relaciones en la que la dinámica de la cooperación y la integración puede hacerla gravitante de manera distinta a toda la historia pasada, donde ese factor gravitante le correspondió a la variable de la confrontación y el conflicto. Me gustaría pensarlo, Manuel, pero yo creo que la historia que hemos planteado, sobre todo el rehenazgo al cual he aludido, todavía sigue penándonos. En primer lugar, porque nos ha obligado a gastar nuestra energía no en lo que necesitamos, que es la complementariedad económico-social, esa que podemos ejercer desde el punto de vista de integración de mercado, Tecnarica, lo energético, el litio, el cobre, etc. La Alianza para el Pacífico, que ha sido uno de los grandes pasos que hemos dado, pero todavía tenemos el problema, y esto lo conversé mucho, Manuel, con mi admirado amigo Bácula, cuando él, aludiendo al Tratado de 1929, me decía algo que me parecía enigmático, fue una opción de paz. Cuando yo traté de inquirir qué es lo que era la opción de paz, me di cuenta que para Juan Miguel era el paradigma desperdiciado, un paradigma histórico según el cual se producía una especie de alianza focalizada entre Chile y el Perú con respecto a la contigüidad, porque Augusto Leguía, cuando firmó ese tratado, puso un énfasis casi místico en la contigüidad territorial recuperada entre Chile y Perú. Yo recuerdo también conversaciones con otro amigo, muy admirado mío, Edgardo Mercado Jarrín, que hablaba de una alianza focalizada chileno-peruana. O sea, la geopolítica de alguna manera nos dio una oportunidad de cambiar el paradigma de la desconfianza. Bueno, pero aquí desafortunadamente se produjo 20 años después del tratado un punto de inflexión que fue la negociación chileno-boliviana sobre el corredor que pasaba rumbo al mar por territorios que habían sido peruanos. Es decir, una negociación muy complicada, y yo en esto me guío por las memorias y por los textos de Conrado Ríos Gallardo, que fue el gran negociador con Augusto Leguía. Conrado Ríos Gallardo dijo que era un gran error ese momento, y desgraciadamente no hemos podido superarlo, porque no lo hemos enfrentado, no hemos dialogado con respecto a este error que ha dejado empantanado esta inflexión positiva a la cual tú aludes. Y precisamente por eso, y ahí viene mi tesis de Charaña a La Haya, hemos tenido pleitos recurrentes que llegaron a la Corte Internacional de Justicia. No sé si tú recuerdas, yo me opuse siempre a llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia porque yo propuse siempre negociar. Siempre negociar. Allí hay una ruptura con esas tradiciones que tú señalas, la Cancillería peruana a favor de las negociaciones y la Cancillería chilena a favor de las formas jurídicas. A mí me tocó tomar la decisión de llevar el caso a La Haya,
e invertí el orden de esos factores o esas claves de interpretación que tú señalas, y se optó por la vía jurídica. Y llevamos el caso a la Corte por la vía jurídica, buscando establecer, le llamamos en ese momento con Ignacio Walker, una estrategia de cuerda separada, buscando establecer que la cooperación y la fluidez de la relación bilateral no se afecte por las decisiones que estaba tomando el Perú para llevar el caso a la Corte. A posteriori del fallo, ¿te parece que ese enfoque jurídico que estableció el Perú fue clave para explicar la demanda, el proceso y el resultado del fallo? Lo he pensado mucho, Manuel, precisamente porque internamente tuve este diálogo, esta polémica abierta en ese momento con respecto a negociar o ir a la Corte, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde funcionó la asimetría entre nuestras diplomacias, porque el Perú puso el derecho al servicio de una diplomacia de largo plazo. Este tema de la reivindicación marítima o de la frontera inexistente marítima que planteó el Perú viene, a mi juicio, desde el libro de Fábula de 1976. Y sucede que yo vine a saber de esto muchísimos años después por conversaciones con Bácula. Y yo una vez le pregunté a Bácula que en qué consistía un famoso memorándum que se mencionaba de su mano, ¿no? Y él me dijo, mira, ¿por qué no lo consultas en tu país? No lo pude conseguir y aquí vino una anécdota muy curiosa. Cuando obtuve el memorándum de Juan Miguel Bácula, que para él era un documento seguramente secreto de Torre Tagle, lo que me llegó fue una fotocopia de tu libro, de un libro tuyo. Es decir, yo conocí el memo de Juan Miguel, no por él, que teníamos una excelente relación, con polémica, por supuesto, sino que me llegó por una fotocopia de un libro tuyo sobre el tema del diferendo Comunicación marítima con equidad. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tuvieron este diseño diplomático que conducía hacia una negociación, como todas las negociaciones, muy complicada, pero que Chile enfocó desde el punto de vista jurídico diciendo no hay problema jurídico, o sea, una concepción absolutamente fundada en los tratados. Se pensaba que había dos tratados que para ustedes eran pesqueros que habían solucionado el problema. Por lo tanto, lo que fue una estrategia de muy largo plazo de ustedes, yo lo vine a conocer recién en el año 2002 para una visita que hizo Alejandro Toledo a Chile, donde ya se lo planteó directamente al presidente Ricardo Lagos. Entonces yo me enteré de este problema, ya tenía, ahí fue cuando pedí el memorándum a Juan Miguel, y me di cuenta de que nosotros habíamos actuado rigurosamente en lo jurídico. Hay dos tratados, no hay problema jurídico. Bueno, el resto tú lo conoces mejor que cualquiera, porque el resto es lo que tú acabas de plantear de tus conversaciones con nuestro canciller, y al final terminamos yendo a la Corte, y aquí viene el dato que yo te agrego. Yo creo que nosotros no pudimos negociar, pero los jueces negociaron por nosotros. El fallo de los jueces de La Haya es una clásica negociación diplomática. Démosle a los chilenos lo que piden jurídicamente, pero démosle alguito, como dicen ustedes, a los peruanos. Y ahí se cumplió uno de mis argumentos favoritos en mis reuniones académicas, según la cual una persona no puede ir a un pleito si sabe que no puede ganar nada. Así es que los jueces seguramente interpretaron muy bien eso, y además tú sabes que entre los considerandos de los jueces tuvo el memorándum de Bácula. Sí, el fallo evidentemente pues es un fallo jurídico en base a las normas del derecho consuetudinario. El Perú obtuvo el 70% de sus demandas y Chile obtuvo que en las primeras 80 millas se reconociese que existía un límite pactado de manera tácita. Pero
yo quisiera recordar que en tus diversos libros y artículos, tú has sido la persona que más ha relevado el papel que en el desarrollo de la posición peruana tuvo el almirante Guillermo Faura. Y en el Perú no se le ha reconocido como se debe. Y yo quisiera, antes de hacerte una pregunta, brevemente dar un testimonio que va a sostener la pregunta. En 1977, yo era tercer secretario de la Embajada del Perú ante la LALC en ese tiempo, y el 78 me encontraba en Montevideo, mi jefe era el embajador Fernán Cisneros, y el gobierno de Morales Bermúdez deportó a cerca de 17 políticos, dirigentes sindicales, periodistas y dirigentes del PSR, entre ellos a Leonidas Rodríguez Figueroa, que sabes es tío mío, al almirante Faura y al almirante Arce a Jujuy. Era el tiempo en que se articulaba el Plan Cóndor, y cuando yo me entero por mi familia que estaban en Jujuy, fui donde el embajador Cisneros a decirle que me iba a Jujuy porque corrían en peligro sus vidas, y el embajador Cisneros, que tenía como 77 años, me dijo con una sonrisa muy propia de él: Manuel, lo único que lamento es mi edad y que por eso no puedo acompañarte. Y al salir yo le dije: embajador, todo esto es irónico porque yo me voy a ver a mi tío para ver su seguridad, y usted, que es hermano del general Cisneros, que es quien los ha deportado, ¿no? Me dice lo que me está diciendo, y por eso yo le agradezco profundamente. Bueno, después Leonidas, el almirante Arce y Guillermo Faura estuvieron en Buenos Aires, y estuvimos en Buenos Aires. Y caminando por el centro de Buenos Aires, hablamos del problema marítimo, y me contó que había terminado hacía meses su libro y que lo había publicado, y sus tesis fueron las que concentraron nuestras conversaciones en 2 o 3 días, y allí yo tuve en una mano por primera vez una interpretación jurídica que avanzaba en un enorme porcentaje lo que después sería la posición jurídica que me tocó sustanciar como canciller, y que le correspondió también a diversos embajadores y abogados y juristas peruanos desarrollar a partir de los años 80. Pero Faura fue quien me dio, como tercer secretario, las claves de la posición jurídica que posteriormente ejercí como canciller. Por eso te quería preguntar 2 cosas. La primera es, ¿cuál es tu opinión, siendo un observador minucioso de la vida peruana, y no solamente de procesos, sino de personas, respecto de cómo explicar que en un país donde los juristas han sido muy prolíficos, haya sido un almirante de la Armada peruana quien por primera vez desarrolle y sustancia jurídicamente las tesis peruanas en relación a la delimitación marítima con Chile? Y en segundo lugar, he estado leyendo tus memorias. Dicho sea de paso, todos estamos felices de que no te hayan matado, evidentemente, y poder tenerte acá en este momento. Y tú narras algunos episodios de la Guerra de las Malvinas, que me gustaría también nos cuentes, especialmente el episodio respecto de las disensiones entre el general Cisneros y el presidente Fernando Belaúnde. Esto da para largo, Manuel. Tenemos que acotar el tiempo. Primero porque lo de Faura para mí es una novela histórica. Personaje más injustamente ignorado no he conocido yo en el Perú. Ahora, también es curioso, como dices tú, que un almirante haya producido ese libro que tiene la tesis jurídica básica de los peruanos en La Haya.
eso me confirma a mí en parte que una cosa son los abogados y otra son los juristas. Un jurista no necesariamente es un abogado, no es un abogado litigante. Exactamente. El abogado litigante juega el juego suma cero. Yo gano para que tú pierdas. El jurista va a la filosofía, a la ciencia del derecho. Bueno, posiblemente nuestro almirante Fábula tenía algo de jurista. Pero además yo sospecho, esto simple sospecha, de que mucho de lo que él pone en su libro lo aprendió en la Convención del Mar. Porque él fue uno de los comisionados del Perú junto con Juan Miguel Bácula. Entonces ahí tenemos este binomio, Bácula y Faura, que empezaron a tejer estas tesis. Esto te lo digo como una especie de sospecha, porque nunca lo conversé con Bácula. Pero, y también Alfonso Arias Schreiber, ¿no? Que, ¿cómo? Tenía también Alfonso Arias Schreiber, que tenía mucha relación con Bácula, con Faura. Está también en mi investigación, Arias. Pero aquí viene también el tema político, porque todo esto, Manuel, al fin y al cabo es política. Y Faura es un tipo que tuvo una peripecia política muy, muy complicada. Fue uno de los pocos altos oficiales de la Armada que estuvo con el gobierno de Velasco. Y al mismo tiempo estuvo en contra del gobierno de Morales Bermúdez. O sea, estuvo con la primera fase y contra la segunda fase, según mi investigación. Por lo tanto, la Armada no patrocinaba, a mi juicio, sus investigaciones, y por otra parte a Morales Bermúdez no le interesaba promocionarlo con su libro. ¿Y qué pasó? Que el libro pasó totalmente inadvertido. Ahora, cuando yo escribí sobre el almirante Fábula, porque me conseguí el libro también de una manera muy, muy curiosa, me encontré con que realmente ahí estaba la tesis básica de ustedes. Sí, claro. Y consulté en internet. Internet me dio una noticia del almirante Fábula según la cual habría nacido en el siglo XVIII. Bueno, la segunda parte de tu pregunta es otra novela, que es el tema de Cisneros, del gaucho Cisneros. Ahí yo te puedo contar la anécdota tal como la viví, porque esta la viví muy en carne propia y forma parte de la historia de Chile y del Perú, pero nadie la conocía hasta que la conté en mis memorias. Sucede que Enrique Sileri me encargó a mí dirigir la información de la Guerra de las Malvinas. Yo la dirigí como me gustaba dirigirla, metiéndome a concho en el tema, consultando militares, políticos, etcétera, y la línea de mi investigación es que Argentina iba a perder esa guerra. Y un día se me aparece Enrique en plena redacción y me pega uno de sus gritos famosos, ¿no? Oye, baby, ¿por qué tú dices que Argentina va a perder la guerra? Se quedaron todos con la boca abierta y yo también. Y le dije una respuesta tontísima. Bueno, porque la va a perder, pues, Enrique. Y no me dijo nada más. Y como él había estado al tanto de toda la información, yo después deduje más tranquilo que me había mandado una señal. ¿Cuál era la señal? La señal era que el general Cisneros estaba introduciéndose muy fuertemente en la diplomacia peruana, subordinando al canciller, que era Arias Estela, para ir con toda la fuerza peruana en apoyo de los militares argentinos. Pero no solo eso. Agregaba que toda la flota peruana tenía que ir a la guerra de las Malvinas, con también los aviones, los soldados, etcétera, yéndose por el estrecho de Magallanes. Ahora, tú conoces muy bien cuál era la postura de Pinochet y la postura chilena en la guerra, ¿no? Algo había ahí que era muy terrible y que Enrique, que era un lince, seguramente lo consultó con su amigo Manuel Ulloa, posiblemente lo consultó con el mismísimo Fernando Belaunde, se fraguó una entrevista al general Cisneros que fue portada de la revista Caretas, y ahí quedó en claro que el general Cisneros estaba tratando de dirigir una política exterior propia. Yo la llamo en mis memorias
un proyecto de golpe de Estado, no podía llamarla de otra manera, no sé cómo le llamarán ustedes, porque este tema es inédito en el Perú. No he sabido que esto se haya planteado, pero muchas pistas me dio una novela o un libro muy interesante del hijo del gaucho. Renato Cisneros. Ese libro, no sé, no Muy me acuerdo cómo se inteligente. llama. Te agradezco mucho el relato y creo que esa tu visión de las relaciones y de la vida política peruana y chilena, desde la perspectiva de los procesos, en tus memorias pues se combina muy bien con la visión de las personas, de los personajes, de la vida política de los dos países, y creo que da a tus memorias esa calidad de ser también un mirador de la memoria histórica de nuestros países. La memoria histórica no se ha agotado, como tú has dicho, con el fallo de La Haya. Yo sí pienso que estamos entrando a una fase donde la variable de la cooperación va a ir primando progresivamente, pero efectivamente, en la línea de lo que tú has señalado, está el problema del mal llamado triángulo terrestre, que en realidad es el asunto concreto de el punto de inicio de la frontera terrestre, que se definió en el Tratado de 1929 y se demarcó en 1930. ¿Qué piensas, qué importancia y qué futuro le das a esta diferencia de aproximaciones que existe respecto del punto de inicio de la frontera terrestre? Para el Perú ese es un punto que no está en discusión, está en el tratado y está demarcado. Y para Chile, pues, fue modificado por las actas del 68-69, y entonces, según el gobierno chileno, el punto de inicio de la frontera terrestre coincidiría con el punto de inicio de la frontera marítima, y para el Perú es lo contrario. ¿Cómo ves tú en el futuro de las relaciones el papel, la dinámica que puede producir esta situación? Mira, Manuel, yo pongo siempre el énfasis en la voluntad política, más que en los fallos jurídicos, en los pleitos judiciales, y en esto soy tributario de muchas conversaciones con Javier Pérez de Cuéllar y con Juan Miguel Bácula. En su libro, en su tratado, Juan Miguel plantea el tema como la desconfianza profunda que le producían las soluciones jurisdiccionales. Siempre dejan temas pendientes, decía en su libro. Bueno, sucede que, igual que en el Tratado de 1929, quedaron temas pendientes. Y esas cláusulas pendientes del Tratado del 29, que eran aparentemente menores, que no tenían mayor importancia, no estuvieron en vilo durante muchos años. Por lo tanto, confiando como tú que el fallo de La Haya sea un parteaguas con respecto al binomio confianza-desconfianza, yo creo que todo depende de quienes estén al mando de nuestros países y de su relación. Si quieren tener una relación positiva o no. Ahora, yo tengo una condicionante que siempre le puse a mis amigos peruanos para que la relación volviera al clima de confianza de la opción de paz del año 29. Y ahora entiendo mejor lo que me quería decir Bácula, ¿no? Cada vez que yo le planteaba a Juan Miguel esta tercería geopolítica, política, diplomática de Bolivia, él me despachaba con una frase: tú y tu fijación con Bolivia. Después, estudiando su obra, me di cuenta de lo que me quería decir. Por lo tanto, hoy día yo entiendo que tenemos una opción complicada, chilenos y peruanos. O seguimos como estamos en los ciclos de confianza-desconfianza, dependiendo de quienes estén al mando de nuestras políticas exteriores, o enfrentamos el problema. Y el problema significa una opción: ratificar el espíritu de 1929 de una manera categórica. Y la otra opción, reconocer que existe un problema con Bolivia y que ese problema no es solo con Chile, no es bilateral, es un problema trilateral. Con esto te estoy planteando un tema que para mí ha sido de los más Me grandes parece,
de la más grande problematicidad, porque yo en esto he estado de acuerdo con cancilleres como Gabriel Valdés, como Carlos Martínez Sotomayor, y en una discrepancia con otros altos diplomáticos que creen que el tema es estrictamente bilateral chileno-boliviano. Eres uno de los especialistas en el tema de la mediterraneidad y el enfoque trilateral. Yo pienso que hay una visión que puede solucionar una aparente exclusión de visiones, ¿no? En su origen y en su solución, el tema es bilateral. Pero en la viabilidad de la solución, el tema se torna trilateral porque, de acuerdo al protocolo adicional al Tratado de 1929, el Perú tiene que ser consultado y el Perú tiene que concurrir a un acuerdo. Y en esa fase de concurrencia al acuerdo, tiene que haber evidentemente consultas y negociaciones de tipo trilateral. Pero vayamos más allá de los temas políticos, de fronteras, a lo que han sido las claves de la cooperación. El Perú y Chile tienen desde antes de ser países fronterizos y en realidad desde la época colonial, dos economías complementarias. Y eso ha generado que los intercambios comerciales siempre han sido muy importantes para los dos países. Hoy mismo Chile, junto con el Brasil, es el segundo socio comercial de la región del Perú. Las inversiones chilenas son importantes en el territorio peruano. Y los estudiosos del tema fronterizo ponen el énfasis en que esta dinámica no debería ser limitada al comercio, a las inversiones, sino también ir hacia una visión más vinculada al desarrollo económico y social, con proyectos de complementación, sobre todo en las zonas de frontera, ¿no es cierto? Te pregunto, si tú tuvieses que explicar algunos cursos de proyectos de integración y de complementación económica, de infraestructura, de energía, etcétera, entre el Perú y Chile en la zona fronteriza, ¿en qué sectores pensarías? Primero, Manuel, la palabra es integración. O sea, mi proyecto de relación bilateral con el Perú es integracionista al máximo nivel posible. El máximo nivel posible, a mi juicio, empieza por el factor geopolítico. Empieza por Tacna y Arica. Tacna y Arica deberían ser el núcleo de una integración mucho más amplia que la integración de exportación e importación. Ahí debería estar el germen de todo lo que viene y para ir creando esta situación de confianza política, porque la integración o es política o no es. Nosotros no somos empresas de importación-exportación. Nosotros somos repúblicas, somos democracias actuantes y activas. Desde esa perspectiva yo creo que muchísimo nos une. En momentos de bastante crispación en los altos niveles, forjamos la Alianza del Pacífico. Y esa Alianza del Pacífico, junto con la integración geopolítica, yo creo que está en la base de lo mejor que podemos dar de nosotros mismos, chilenos y peruanos, para superar los renazgos del pasado y ser un foco de integración subregional que puede alguna vez hacer efectivo el sueño integracionista latinoamericano, que sigue siendo una utopía. Por eso yo creo que el interés compartido nuestro está en el desarrollo conjunto. Y siempre recuerdo, porque a mí me gusta siempre como periodista plantear esto desde el punto de vista de lo más concreto. Una vez hace algunos años, no recuerdo en qué año, la Universidad de Lovaina, Católica de Lovaina, produjo un encuentro entre supuestos expertos chilenos, peruanos y bolivianos. Por parte chilena estaba yo junto con otros distinguidos compatriotas. Por parte peruana estaba Beto Adriancén, un historiador Yepes. Ernesto Yepes.
Augusto Yepes, bueno, alguien más muy notorio que en este momento olvidó, pero el tema es que ahí planteamos el tema de la integración en la triple frontera, porque también había expertos bolivianos. El resultado fue realmente sintomático. Firmamos el acta de Lovaina y llegando a Bolivia, 3 de los 4 representantes bolivianos retiraron la firma. Entonces, aquí nos encontramos de nuevo con el problema. Los expertos muchas veces planteamos la integración, muchas veces planteamos que no hay necesidad de hablar de soberanía, de cesión de soberanía para que Bolivia tenga un mejor acceso al comercio, al mar, al desarrollo chileno-peruano. Pero ahí vimos lo que son las constricciones prácticas de la política. Sin voluntad política no hay integración. Entonces yo contigo, Manuel, estoy en eso. O sea, nuestro futuro debe ser un futuro de integración chileno-peruano para que sea un futuro mejor. Coincidimos plenamente, hay que construir ese futuro de integración y en esa construcción deben tener un papel muy importante, no solamente las poblaciones fronterizas, sino los gobiernos subnacionales de Chile y del Perú y evidentemente las poblaciones. Te voy a hacer la última pregunta antes de pasar a los interesantes comentarios del panel. Y es una pregunta que siempre ha estado en la mente de los diplomáticos peruanos, de los diplomáticos chilenos y de los analistas, los observadores, los estudiosos. Tú has sido diplomático chileno, entonces tienes una visión muy integral del curso por el que han transitado las diplomacias de los dos países. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves entre la diplomacia chilena y la diplomacia peruana? Querido Manuel, las comparaciones siempre son un poquitín odiosas. Acá no hay comparaciones, acá hay identificación de diferencias y de coincidencias. Te quiero decir que he conocido y he sido amigo de grandes cancilleres chilenos y los admiré muchísimo. Gabriel Valdés, Carlos Martínez Sotomayor, que fue también embajador en el Perú. Carlos Martínez me dio un tip que hasta el día de hoy me acompaña. Me decía, mira, Pepe, no tenemos por qué pedirle a los peruanos que sean pro-chilenos. Me basta con que sean pro-peruanos. Era una lección que me dio en el sentido de que mientras más queramos a nuestros países, mejor nos vamos a querer. Bueno, esto entonces yo me quiero referir justamente por lo que te digo, y además no puedo dejar de mencionar a un gran amigo mío que fue embajador en el Perú, Miguel Barros, José Miguel Barros. No sé si tú lo conociste. Sí, claro que sí. Gran diplomático del mejor nivel. Pero yo aprendí mucho de diplomacia con ustedes, eso no lo puedo negar. Tengo un alto respeto por Torre Tagle. Ahí tuve este privilegio de ser amigo de Arturo García, de Pepe de la Fuente, de Javier Pérez de Cuéllar, de Alan Wagner, de Bácula, tuyo. Bueno, es decir, en este sentido, aquí yo creo que es un privilegio real. Otros dos amigos que sé que están aquí con nosotros, veo a Óscar Maurtua, veo a Carlos Alzamora. Ya se quisiera cualquier escuela diplomática tener a todos ustedes de profesores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que conociéndolos, estudiándolos, como me ha tocado estudiar muchos libros de ustedes, me ha nacido un gran respeto por Torre Tagle y mi mensaje a mis compatriotas es que tenemos que aprender de ustedes. Posiblemente ustedes también tengan que aprender de nosotros. Pero una colaboración chileno-peruana en el sector de la profesionalización diplomática, a mí me parecería que nos beneficiaría a ambos. Por lo tanto, quiero terminar esta respuesta, Manuel, con mi agradecimiento a mis amigos de Torre Tagle que tanto me enseñaron. Te agradezco muchísimo la respuesta. Tú lo has dicho, el primer deber de un diplomático, en este caso de los diplomáticos peruanos y de los chilenos, es ser patriota de su propia patria.
Y eso no debe llamar la atención de la contraparte, sino al contrario, el aprecio claro y sincero, ¿no es cierto? Y sobre esa base, pues, son dos diplomacias que han ido convergiendo en el dominio de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos de la negociación, porque como tú has señalado, la diplomacia es negociación, y sí creo que deberíamos, pues, buscar también dentro del espíritu de la cooperación y de la integración los espacios para compartir las experiencias y para transitar juntos en el reforzamiento y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los dos países. Te agradezco profundamente tus respuestas. Te he hecho algunas preguntas que son un poco incisivas, pero sabiendo que eres una persona con una visión ponderada del lenguaje y del raciocinio, como dirían los amigos ecuatorianos, cuando se lee a José Rodríguez Elizondo, siempre hay sindéresis, es decir, siempre hay un razonamiento muy cabal, muy coherente, muy lógico, y cuando se razona de esa manera creo que se pueden responder las preguntas más sensibles que puedan existir, como lo has hecho tú con mucha elocuencia esta noche. Entonces, para continuar el diálogo voy a dar la palabra a César Campos para que haga unos comentarios y una pregunta. César, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas noches y buenas tardes con todos los amigos que participan en este encuentro, y un saludo muy especial, por cierto, acompañado de una felicitación a don Pepe Rodríguez Elizondo. Dirigiéndome a él en la condición de periodista, porque Augusto, al presentarnos a los tres panelistas, dijo que los tres éramos periodistas, y yo quiero hacer una aclaración. El único que probablemente conserva el oficio, sin desmerecer que Daniela Ruiz Caro y, por cierto, Javier González Olaechea son grandes columnistas de medios de comunicación, donde muchas veces han expresado su opinión. El único que es colega en ese sentido de don José Rodríguez Elizondo soy yo. Y como le recordaba anteriormente, participé y con gran intensidad de la parte política de la revista Oiga ya durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entiendo que ya don Pepe había regresado para Chile, no tuve ocasión de conocerlo en esa oportunidad, pero sí le quiero recordar a don Pepe que en octubre del año 2018, gracias a una iniciativa de la Cancillería peruana y la Cancillería chilena, o sea, Roberto Ampuero y Néstor Bopolicio, y al igual que los embajadores, Roberto Ibarra, el embajador de Chile en el Perú, y Jorge Valdés, lamentablemente desaparecido hace poco tiempo, embajador peruano en Chile, se propició un encuentro de formadores de opinión, y yo estuve en ese grupo, don Pepe, Marcos Sileri, que guarda gran amistad con usted, gran admiración, igual que Cecilia Valenzuela, que trabajaba en Caretas, estaba Sol Carreño, Mariela Balbi, en fin, Fernando Vivas, Bernardo Rocarrey, que presidió nuestra delegación. Participamos con usted en este encuentro en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile, que fue muy fructífero, porque precedió incluso a la reunión 2+2, que se realizó también entre octubre y noviembre, si mal no recuerdo, de ese año 2018, y luego vino el encuentro de los presidentes Piñera y Vizcarra, quizás marcando un hito muy, muy grande para mí, por lo que no solamente haber participado en Santiago de Chile en este conversatorio, en este encuentro de formadores de opinión, sino básicamente porque ahí enriquecimos mucho la agenda. Y por cierto, lo escuchamos usted, porque usted formó parte de un panel en el que, recuerdo, Cecilia Valenzuela fue su comentarista, y todos escuchábamos con mucha atención. Y me quiero referir precisamente a ese hilo conductor que une su intervención de esa oportunidad y el momentum, o sea, la circunstancia que vivimos el año 2018, y cómo, desde mi punto de vista, usted me aclarará si lo considera pertinente o no, se ha ido desvaneciendo ese esfuerzo y esa naturalidad con la que estábamos afrontando nuestras relaciones. Lo escuchamos en esa oportunidad, algo que efectivamente el embajador Bácula le insistía mucho a usted. Pareciera que el tema boliviano fuera simplemente una obsesión, pero a lo largo del tiempo uno va observando que en realidad sí es un elemento perturbador cuando no lo tomamos como un partícipe muy importante dentro de la consecución
de los problemas que hemos tenido históricamente con Chile. Usted ha aludido al embajador Barros, Miguel Barros, quiero decirle que fue también muy gran amigo mío. Él fue precisamente embajador durante el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, y yo era conductor de un programa de televisión en el Canal del Estado, en Canal 7, como usted bien conoce. Lo entrevistaba muchas veces. Y en una oportunidad que hablábamos sobre las relaciones peruano-chilenas, él hizo el siguiente comentario. El problema es que Perú y Chile parecen dos calvos peleándose por un peine. Entonces yo inmediatamente le dije al embajador Barros, gracias por lo que me toca, le dije, ¿no? Evidentemente, por mi falta de pilosidad en el cuero cabelludo. A lo que Barros se mostró bastante perturbado. Le dije, pero embajador, al contrario, le tomo la palabra para que usted, precisamente acuñando ese concepto de que parecemos dos calvos, Perú y Chile, peleándose por un peine, le doy la absoluta razón. Entonces, don Pepe, yo quisiera que usted, en ese espíritu que estamos haciendo de remembranzas, de focalización de nuestros problemas, que no hay necesidad de repetirlos, el factor tan importante que usted introduce de Bolivia, que sí me parece que es algo que nosotros a veces no internalizamos para la evaluación de nuestras relaciones con Chile, con la vehemencia que usted lo hace, ponernos un poco en este año 2021, con pandemia, con una crisis global, con una situación económica perturbadora, con un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, en Bolivia, el señor Luis Arce, que proviene de la misma fuente de Evo Morales, que a mí siempre me ha parecido un perfecto conspirador en las relaciones Perú-Chile. Recordemos cuando el año 2015 él fustigó mucho la operación Huracán, eran unos ejercicios militares que hacía Chile regularmente, que lo convirtió en un problema trilateral, diciendo que está tratando de hacer Chile, de que se vuelva a conformar la Confederación Peruano-Boliviana, dijo Evo Morales. Civilino, le pongo ese apelativo que no es mío, sino de Mario Vargas Llosa, que yo siempre lo he considerado, por lo menos en mis artículos de opinión, que es lo que a mí me merece el señor Evo Morales. Y es un riesgo para mí, como periodista, siempre su presencia gravitante en cuanto a su visión de estos problemas de los cuales estamos hablando. Quisiera, don Pepe, en todo caso, que usted, dentro de esta evolución, nos ubique en el año 2021. Las circunstancias, además, como le digo, compelidas por toda esta situación dramática que estamos pasando con el tema de la pandemia, la crisis económica, la emergencia de nuevos gobiernos en América Latina, particularmente en América del Sur, el péndulo que vuelve a ir hacia los nacionalismos, probablemente hacia las autonomías malentendidas, y que nos puede generar mucha conflictividad. Yo le agradecería mucho un comentario al respecto. Pepe, por favor. Bueno, primero, gracias César, y te pido que como viejo colega me trates de Pepe nomás, a secas. Es muy grato escucharte porque me hace recordar toda esa época de periodismo activo que desarrollé junto a ustedes. Yo soy miembro cofundador de tu colegio de periodistas. Así es que realmente... Tiene el número, si me permite, tiene el número 1120 en el registro del colegio de periodistas. Yo no lo conozco de memoria. Bueno, mi vida con ustedes, con los periodistas de Perú, fue muy, muy grata, así es que saludo a los colegas a través tuyo, y me has recordado este tema boliviano que efectivamente forma parte de mi panoplia teórico, académica, político, diplomático, porque me parece que es muy importante. Ahora te cuento que tan importante es que alguna vez tuve un diálogo con Carlos Mesa a propósito de un texto mío. Carlos Mesa se escribió un texto en su blog y lo publicó en una revista cultural diciendo que en una cosa yo tenía razón, que ellos no habían consultado al Perú cada vez que trataban de negociar una salida al mar con soberanía con Chile de manera bilateral. Lo dice expresamente, hemos pecado en el sentido de que no hemos consultado al Perú. Bueno, eso lo escribió en un año X a propósito de un texto mío, pero después Evo Morales lo nombró su vocero para la causa boliviana, con lo cual Carlos Mesa debió olvidarse de esto que había escrito. Te lo digo para que veas que esta verdad aflora incluso al máximo nivel político boliviano. Es un tema conflictivo.
tenemos que enfrentarlo. Nuestra posibilidad, César, es o seguimos empatando con ciclos de confianza y desconfianza, o tomamos el toro por la asta, que es lo que yo he planteado. En vez de empatar, queremos progresar, y para progresar tenemos que volver al espíritu de 1929. Y ahí entendí lo que me decía Bácula, tú y tu fijación con Bolivia. Ahí está el tema. Y yo te invito a que tú hojees el tratado de Bácula con respecto a la política peruano-boliviana. Es muy, muy rico, muy denso en información y, como siempre, muy profundo en el análisis. Así pues, César, te pido saludos a mis amigos y colegas periodistas cuando vuelvas a... Mejor dicho, tú estás en vivo. Esto del Zoom me desconecta. Y creo que estamos aquí al lado. Ariela Ruiz Caro, por favor. Sí, buenas noches a todos. Bienvenido, José. Felicitaciones por tan excelente exposición. Yo quería hacer una pregunta relacionada más a las relaciones económicas internacionales. Usted publicó el 7 de octubre en el diario La República un artículo que se llama El orden que vendrá, donde hace referencia a las tensiones que hay entre China y Estados Unidos. El Comando Sur de Estados Unidos ha advertido del peligro de la presencia de China en nuestra región, en todos los ámbitos, en el ámbito del comercio, de la infraestructura y sobre todo en las inversiones de telecomunicaciones. En agosto de 2020, bajo el gobierno de Trump, se publicó un marco estratégico para la seguridad del hemisferio occidental. En ese marco, o sea, hemisferio occidental le hace América Latina. En ese marco estratégico se señala a China como el enemigo número 1 de la región, se lo señala explícitamente. Hemos visto también las intenciones, bueno, con el nombramiento de Mauricio Claver Carón en el BID, Chile tuvo una posición distinta a la del gobierno peruano, estuvo aliado con Argentina, Costa Rica y México para intentar bloquear ese nombramiento de Mauricio Claver Carone, pero no se pudo, al final México se echó para atrás. La pregunta es, ¿cómo ve usted con el gobierno de Biden si se mantendrá esta política de Trump, que es la vuelta a la doctrina Monroe, que John Kerry había dicho en 2013 que ya era algo vetusto? Trump la volvió a retomar. En sus análisis y cuando escribe este artículo, ¿cómo ve usted que Biden actuará frente a este problema? Gracias. Pepe, por favor. Este es un problema terriblemente interesante, difícil de pronosticar, porque yo parto de la base, y que se refleja en ese texto que usted menciona, de que Estados Unidos ya no es lo que era. Y cuando yo digo que Estados Unidos ya no es lo que era, no es la potencia democrática que, apoyando o no apoyando dictadura, seguía siendo democracia. Es decir, en todo el mundo se pensaba que mala suerte que Estados Unidos apoya a tal o cual dictador, pero en la Guerra Fría lo veía como una cosa geopolítica evidente Estados Unidos. Prefiero un dictador antes que un enemigo. Pero después de la Guerra Fría el cuadro cambió. Ya no existe un orden mundial alternativo al capitalismo, a la economía de mercado, a la economía mixta, como uno quiera llamarlo. Yo prefiero llamarlo economía mixta porque recuerdo mucho una entrevista que le hice a Paul Samuelson. En ese contexto llega a la presidencia de la máxima potencia capitalista del mundo un dictador que es lo más parecido a un fascista que yo he conocido en la política comparada. Yo creo que se ha abusado mucho de la palabra fascista para describir a cualquier derechista duro. Pero como siempre pasa, los verdaderos fascistas pasan colados. Y Donald Trump es un fascista neto.
Y este fascista neto llegó también por culpa de los periodistas, porque el fin de la Guerra Fría provocó un decaimiento del periodismo informativo político y se transformó en el periodismo espectacular. La noticia como espectáculo, y por Dios que daba espectáculo Donald Trump. Esto, Ariela, lo dice Barack Obama en sus memorias. Si no lo ha leído, yo creo es una recomendación muy válida, es un gran libro. Y yo lo clasifiqué de inmediato entre los libros de texto para mis alumnos. Entonces estamos en este problema en que Joe Biden, 78 años, con 4 años por delante, una vicepresidenta muy conflictiva para la estructura de polémica interna racial en los Estados Unidos, y con Donald Trump emergente todavía con varios millones de adherentes, de fanáticos algunos de ellos, y de sectaristas, de QAnon, de racistas, todo lo que hemos visto en la televisión, con asalto al Capitolio, todo este tipo de cosas. Es decir, hoy día Estados Unidos ya no puede ser apoyo para nuestras democracias. No era como antes que uno decía, bueno, a ver si nos da un prestamito, a ver si nos apoya. No, hoy día Estados Unidos está en una posición de fragilidad democrática y lo ha reconocido el mismo Joe Biden. Por lo tanto, yo pongo el énfasis en que el orden que vendrá va a privilegiar, en términos politológicos marxistas, la infraestructura económica por sobre la superestructura política. Es decir, la base para que exista un mundo en paz es que los comunistas chinos y los comunistas norteamericanos y los capitalistas norteamericanos, europeos, donde sea, tienen un modo de producción común y el mercado de alguna manera puede funcionar. Esa es mi perspectiva optimista. La pesimista es la de que Donald Trump está ahí. Y hay un libro que yo lo tengo muy presente en todo esto, Ariela, que también lo recomiendo, que es una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La irresistible ascensión de Arturo Puig. Estos gángsters de Chicago que llegaron a tomarse el poder en los Estados Unidos. Gracias, Pepe. Creo que efectivamente el mundo va a transitar por el camino que ha señalado. Y yo añadiría que la posibilidad de la hostilidad y de la dinámica del conflicto en el ámbito político dependerá del choque entre dos visiones del orden mundial, una basada estrictamente en las normas jurídicas, la de la China, y la otra basada en las normas jurídicas y los valores, que es la de Biden. Los valores, la democracia. Entonces, si se lleva muy lejos la defensa de los valores, allí se va a producir una colisión muy complicada con la China, que tiene otra visión de la organización política de su propio Estado. Ellos sostienen que hay un Estado de derecho socialista estilo chino, y creo que esta cuestión de los valores va a ser decisiva para saber si vamos a poder encontrar ese punto de aproximación sobre la base de que los dos estados tienen modos de producción, en el lenguaje marxista, iguales, y que puede convivirse con modelos de una mayor intervención estatal, más neo-keynesianos y modelos neoliberales menos extremos. Pero te agradezco tu apreciación porque creo que ha sido muy útil. Le doy la palabra a Javier González Olechea. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. He tomado algunas notas. Lo primero que debo hacer es felicitar a José Rodríguez Elizondo, de quien yo tenía algunas referencias, pocas lecturas, y ante la invitación, esta es la 8ª o 9ª participación nuestra en esta feliz iniciativa de Manuel sobre política exterior.
Yo hice algunas llamadas en esta semana preguntándole a gente amiga, algunos viejos diplomáticos también, respecto a la personalidad de José Rodríguez Elizondo. Y ha habido ha habido unanimidad en decirme tres cosas. Lo resumo así: es una persona absolutamente correcta, muy formada y muy instruida, y lo que siempre ha dicho en el Perú también lo ha sostenido allá, en su tierra. Va a decir, esa coherencia y esa honestidad de no hablarle al auditorio que lo escucha, sino realmente decir lo que piensa. Y eso para mí es muy valioso. Yo no soy periodista, quizás la única, digamos, experiencia común que tenemos es que en el año 85-86, cuando estudiaba en la ENA de París, Enrique Sileri me nombró corresponsal de Caretas en esa época, y por esos mares, por esos lares. Felicitando pues entonces a José por su intervención y sus respuestas, yo creo muy acertada esta primera precisión histórica sobre el carácter original del problema subsistente y este desentendimiento. Tengo el cuaderno de notas de lo que dijo sobre el carácter trilateral, ¿no? La participación histórica de Bolivia en este conflicto, porque originalmente Bolivia no existía, ¿correcto? Era parte de una continuidad histórica y territorial peruano-chilena. Hay dos términos que José, usted ha utilizado: base territorial conquistada, refiriéndose a Chile, y revanchistas respecto al sentimiento, actitud, ánimo o lo que pudiera interpretarse de lo que animó y posiblemente siga animando a nosotros los peruanos. Yo vengo de una familia que ha querido mucho a Chile. Mi padre entró de meritorio a la Cancillería chilena. Este año cumpliría 100 años si viviera, y ocupó 5 subsecretarías en la Cancillería peruana, y conoció en su primera misión como tercer secretario en la embajada de Ulloa, en la misión Ulloa, y se frecuentaron mucho con el Pije, el llamado Pije, en ese entonces don Salvador Allende. Se hicieron muy amigos. Y posiblemente por eso, en el año 73, a pocos días de la caída del honorable presidente Allende, lo enviaron de una misión secreta a Santiago, de cuya información no pude jamás obtener. Mi padre jamás la quiso compartir. Todo compartió conmigo menos eso. Y se encontró con el presidente Allende, tuvo que hacer antesala, esperaba el entonces secretario general del Partido Socialista, François Mitterrand, pero recibió, volviendo a Chile con mi madre en esta misión, más de 50 ramos de flores en el Hotel Carrera, donde se alojaron, como muestra de viejas amistades de todas las tiendas políticas chilenas. Por cierto que cuando ellos dejaron Chile, varios amigos, 2 o 3, y yo guardo 2 objetos, se acercaron donde mi madre y le dijeron: esto llegó a nuestras manos, pero vino de Lima y te lo queremos devolver. ¿Correcto? Y usted se ha referido que para la solución de nuestras pendientes diferencias lo que falta es la voluntad política, y yo suscribo al pleno esa expresión. Y ahí, con esto concluyo y termino con 2 preguntas. Hay una tendencia actual en el mundo que no tiene un tiempo, no tiene una aceleración, no tiene un punto de focalización que nos podamos explayar esta noche, a que los países, los pueblos, siempre, digamos, imbuidos de sus sentimientos,
a veces asusados, a veces no, a veces nobles, a veces legítimos, buscan recuperar algo de su identidad, algo que consideran muy cercano a su identidad. Y nosotros sabemos perfectamente que la política exterior, la política en general, tiene formas y tiene fondos. Y las formas son tan importantes por el fondo, como el fondo. Y los gestos dentro de las formas son aún más importantes. Y yo le voy a hacer una pregunta con todo respeto y cortesía. Para nosotros los peruanos, un ícono de nuestra relación con Chile es obviamente el Huáscar. ¿Considera factible que en un cambio de régimen, ya que se habla de voluntad política, y coincido perfectamente, y en un cambio de régimen que posiblemente se produzca en Chile con una tendencia de izquierda, que pudiera existir no una negociación necesariamente, porque no habría nada que dar a contra, digamos, como símbolo histórico, que pudiera el Perú abrigar la esperanza de tener en nuestras costas también mantenido, orgullosamente para ustedes mantenido el Huáscar? ¿Sería una posibilidad real? ¿Sería muy sensible tocarlo? Y la segunda y última pregunta en esta etapa, en este estadio, es cómo debemos explicarnos los vecinos de Chile lo que se supone que es real. Están las cifras, circulan en los periódicos, yo no tengo data cierta, sobre la asimetría, palabra que usted bien ha señalado y referido y puesta en contexto, respecto al armamentismo chileno, en la medida en que si lo que apostamos es por la mayor integración, subrayando, y coincido perfectamente, porque yo no soy periodista, escribí continuamente hasta el año 2000, desde el 81 en el Comercio, no me quiero autocalificar, evidentemente la integración comienza por lo político y por la voluntad política. Esto es factible explicar cómo los vecinos debemos interpretar, porque lo que necesitamos los peruanos es menos armamentismo y más desarrollo, menos inequidad. Somos un país de carencias y Chile es el ejemplo de la región, y concluyo que entre sus enormes carencias territoriales, porque no es un país rico territorialmente, ha sabido con enorme destreza sacarle el mejor de los provechos a su condición territorial, aun cuando sabemos de las demandas, algunas muy violentas que nadie puede justificar, que son nuevas etapas, porque alcanzado un nivel de desarrollo, todo pueblo quiere más. Y es lo que le está sucediendo a Chile. Muchísimas gracias por sus amables respuestas. El Huáscar y el armamentismo. Dos super temas. Bueno, primero, Manuel, déjame agradecer a Javier su concepto tan cariñoso con respecto a mi actividad. Muchas gracias, Javier. Y tengo una impresión de que conocí a su padre. No sé, su apellido me es muy, muy conocido. Usted dice algunas generaciones en la Cancillería, y mi padre fue uno de los brazos derechos de Mercado Jarrín. Y en la época del 68 al 73 ejerció las 4 de las 5 subsecretarías. Cuando se jubiló, ejerció la creada después 5ª Subsecretaría de Asuntos Culturales. Por ahí puede haber sido, porque me suena mucho, más que como Gracias. Colega de Caretas. Cosa que me parece muy, muy grata. Para mí Caretas es una revista como no ha habido otra igual en el hemisferio, ¿no? Una revista histórica, que creo que pasa por problemas ahora, pero ojalá que sepan superarlo, porque es un tesoro del periodismo peruano. Es un mensaje que le mando a mis amigos de Caretas. Bueno, las preguntas suyas, Javier, son bien, bien cototudas, como decimos en Chile, ¿no? El Huáscar.
El Huáscar tiene que ver con los símbolos de las guerras. El Huáscar tiene que ver con los botines de las guerras también. En la Cancillería me tocó participar en la empresa de devolución de libros peruanos de la Biblioteca Nacional de Lima en la época del canciller Enrique Silva Sima, que fue mi maestro y amigo. Yo ahí participé mucho en la devolución de libros y ahí percibí una cosa muy, muy interesante. Esa devolución no provocó ningún revuelo político, porque naturalmente ustedes recibieron de vuelta cosas que eran de ustedes y nosotros entregamos cosas que no nos pertenecían. Entonces ahí tuvo una primera aproximación del pensamiento más en profundidad de lo que significa este tipo de secuelas de una guerra. Esto se lo cuento, Javier, para pasar al tema del Huáscar. Porque para pasar el tema del Huáscar tenemos que conocer la mentalidad militar. Y por más que yo tenga amigos que me digan que los militares son civiles de uniforme y que están sujetos a todas las obligaciones y derechos igual que nosotros, no es cierto. Los militares tienen una estructura, un estatus, una manera de ser bastante diferente. Y cuando yo converso el tema con mis amigos militares, que los tengo, los tuve en Perú, ¿por qué no los voy a tener en Chile? Fui muy amigo de Edgardo, y en la familia de mi mujer, los Gómez de la Torre, hay muchos militares y muy conspicuos. Por lo tanto, este tema, conversándolo con ellos, tiene una arista que los civiles no suelen percibir. El Huáscar fue un instrumento de combate peruano y chileno. Eso hay que tenerlo muy claro. El Huáscar fue la plataforma del héroe máximo naval peruano y del héroe máximo naval chileno, Grau y Prat. Está en las playas peruanas, creo que en Chancay, La Covadonga o un buque chileno todavía está sumergido. Está en Talcahuano, puerto chileno, el Huáscar flamante. La Marina lo cuida como un santuario y se puede visitar. Ahí lo visité yo, ahí lo conocí. Con mucho respeto para la memoria de Grau y de los combatientes peruanos. Por lo tanto, el tema dista mucho de ser equivalente al de la devolución de los libros. Aquí estamos frente a otro tipo de problema. Ahora, si me pregunta, Javier, a mí qué es lo que haría usted, yo también me lo he planteado porque como chileno peruano, por todo lo que quiero al Perú, digo, este es un tema que hay que atender con mucha profundidad, con mucha firmeza, con mucho conocimiento. Yo creo que en casos como estos, la devolución o la entrega de un elemento que ha sido un instrumento de combate binacional debe ser el colofón de una nueva etapa de relación histórica. Por lo tanto, si llega un momento en el cual, como conversaba con Manuel, se produce una integración que marcha a toda vela, en la cual el factor de desconfianza histórico se superó, en la cual ya Bolivia no está interviniendo como un tercero en la discordia, yo iría donde el comandante en jefe de la Armada y le diría, oiga, almirante, ¿por qué no conversamos sobre una manera de que los peruanos y los chilenos compartan el Huáscar? Es decir, Javier, no se trata de una devolución, se trata de un elemento muy precioso, no solo para ustedes, también para nosotros los chilenos. Hay políticos chilenos que por no haber tenido la posibilidad que yo tuve de vivir con ustedes, de conocerlos a ustedes, una vez tomó el tema como un tema político de parlamento, un senador, Tomás Paulo, que planteó el tema de la devolución del Huáscar. Lo lapidaron. Nadie más se ha atrevido en la política oficial chilena a plantearse de esa manera. Inclusive surgió el mote de tú eres un Tomás Paulo. Era un senador cultivado, inteligente, un demócrata. Por lo tanto,
con todos esos antecedentes, Javier, a mí mucho me gustaría que cuando se trate el tema del Huáscar no sea cíclico, porque esto es cíclico. De vez en cuando aparece el tema, bueno, ¿y qué pasa con el Huáscar? No, el Huáscar es un precioso barco que hoy día está anclado en Talcahuano y que forma parte de la historia del Perú, de Chile y de los marinos del Perú y de Chile. Esa sería mi respuesta, Javier. El armamentismo, el segundo componente de las preguntas. Esta la quería eludir, pero ya tú me la recuerdas, el armamentismo. El armamentismo es un tema en el cual los civiles somos muy arriesgados si nos introducimos. Porque el armamentismo es un efecto de la relación política. No es un factor que esté presente per se. Por ejemplo, aquí en los países que han tenido guerras, el caso chileno te lo pongo muy claramente. Cuando hay compras muy sustanciales de elementos armamentismos, tanques, aviones, de barcos, etcétera, nunca falta el civil un poco desinformado que dice, ¿y para qué queremos ejércitos si hace más de 100 años que no tenemos ninguna guerra? Entonces, claro, tú que eres sobrino de militar, tienes la respuesta inmediata. O sea, no tenemos guerra hace tanto tiempo porque tenemos un buen ejército. Claro. Entonces, hay una dialéctica de la paz y de la guerra que es clásica. Está en von Clausewitz, está en todos los tratadistas militares. Por lo tanto, ¿cómo me gustaría a mí, estoy seguro que a ti también, que una vez que tengamos una relación de confianza que marche a toda vela, nosotros digamos, claro, ahora ya podemos ahorrarnos un factor de gasto militar cuantioso y reducir nuestra panoplia en gasto militar y en armamento de una manera sustancial. Pero es un problema que depende también de la voluntad política y de la realidad política, geopolítica, diplomática, etc. Y de las estrategias nacionales de defensa un poco más globales que la relación fronteriza. Vamos a pasar, Pepe, a una fase final de la entrevista en la que nuestros panelistas te van a hacer unas preguntas cortas, no más de 3 minutos, y te agradecería a ti también preguntas cortas, respuestas cortas. César Campos, por favor. ¿Estás sin audio, César? Perdón, sí. Ahora sí, perdóname. Manuel Rodríguez Cuadros decía, Pepe, que a usted lo describe como un observador muy agudo, una persona que no solamente se dedica a estudiar procesos, sino también de repente a los personajes. Me hace acordar una expresión de un abogado que alguna vez escuché cuando yo, haciendo prácticas de derecho, concurrí a un célebre juicio en el Poder Judicial y en defensa de su patrocinado decía, ha penetrado tanto en el alma humana que ha quedado prisionero de ella, ¿no? Me gustó la expresión y además se me quedó porque me imagino que eso le viene del ejercicio periodístico. Los periodistas no es que seamos psicoanalistas, pero sí nos gusta estudiar también mucho las personalidades en todo caso, ¿no? Aproximarnos a ellas. Y yo quería, con este preámbulo, preguntarle directamente qué piensa sobre la existencia o la predominancia o no, de repente no lo ve así, de los halcones, de los famosos halcones de la diplomacia tanto peruana como chilena. Yo le cuento muy rápidamente también que me hice amigo en China, en la República Popular China, en un viaje de Raúl Sor. Usted lo conoce muy bien a Raúl, un internacionalista, exiliado como usted, un personaje muy interesante que también como usted fue un discrepante con la política general de Chile respecto a la demanda que precisamente Manuel había impulsado por el tema del diferendo marítimo. Y se convirtió en un apestado porque él justamente declaró, y yo recogí sus declaraciones en el diario El Mercurio, que decía que Perú iba a ganar de todas maneras este conflicto. Entonces Raúl Sor se convirtió en un apestado. Yo lo llamé porque me había hecho muy amigo de él en este viaje a China. Y
y él me dijo, mira, no te puedo declarar, porque él quería, yo quería más bien pedirle que declarara para el canal del Estado, y me dijo, no, lo siento mucho, no lo voy a poder hacer, pero se trata de que tú reiteres tu postura. No, me dijo, acá los halcones prácticamente me van a comer. Entonces, yo quisiera que pudiera hacer Pepe una reflexión sobre eso. En realidad predominan la presencia de Andrés Alaman ahora como canciller, incluso nombrado el 28 de julio del año pasado. A mí me llamó también la atención, yo tengo admiración y simpatía muy grande por Andrés Alaman, lo conozco, ha venido al Perú muchas veces, en la época del fujimorismo lo invitábamos al Foro Democrático, que era un organismo de resistencia a la autocracia de Fujimori, y él colaboraba como gran exponente de Renovación Nacional en todos nuestros eventos, de tal manera que yo lo personal le tengo simpatía, pero no dejo de pensar como algunos, que quizás Alaman sea, a veces, forme parte de esa corriente halconera de Chile. Bueno, hago solamente la reflexión en general para que más bien usted nos acompañe, Pepe, en una visión sobre este aspecto. Muchas gracias. Pepe, por favor. Las dicotomías nunca me han gustado, César, o sea, ser halcón o ser paloma, yo creo que son los extremismos equivalentes en política a ultraizquierda, ultraderecha. Por lo tanto, un político inteligente no puede ser ni halcón ni paloma. Dicho eso, y para ser sintético como quiere Manuel, te diré que yo conozco a Andrés Alaman desde joven, desde muchacho, y es uno de los políticos inteligentes que he conocido en Chile, en mi país. Tiene un estilo asertivo, un estilo que puede parecerle duro a la gente, pero es un muy, muy buen político. Y yo creo que en ningún momento habría que ficharlo como halcón ni como paloma. Él va a depender precisamente de la fluctuación de las relaciones entre nuestros países. Muchas gracias, Pepe. Ariela Ruiz Caro. Sí, bueno, mi segunda pregunta es la siguiente y está también relacionada con las columnas que usted escribe en La República. Quizás no la he escrito todavía, pero puede ser un tema. Y es un tema que nos concierne a todos como región, y es Venezuela. En los últimos 10 días han habido algunos hechos interesantes y me gustaría saber su opinión. El presidente Iván Duque, el 7 de febrero, anunció la decisión de dar protección temporal al 1,7 millones de venezolanos que viven en Venezuela. Esto les permitirá tener acceso a la salud, legalizar sus actividades laborales. Al día siguiente, 8 de febrero, el secretario general de las Naciones Unidas calificó como una acción solidaria y emblemática. Lo mismo hicieron la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones. Lo calificaron como un gesto emblemático humanitario no solo para la región, sino para el resto del mundo. El 12 de febrero, la ONU, una relatora, Alena Douhan, pidió la suspensión de las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Y dijo que estas acciones eran violatorias del derecho internacional. Ella considera que los activos del Banco Central de Venezuela, las reservas de oro específicamente que están en el Banco de Londres, son bienes que son del Estado venezolano y no del gobierno, y que esto viola los derechos soberanos del país. Entonces, bueno, la Unión Europea no ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente, no sé, el presidente interino de Venezuela, y sin embargo Estados Unidos sí lo ha hecho. La pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser la posición del Grupo de Lima? ¿Seguir la posición de la Unión Europea? ¿Seguir la de Estados Unidos? ¿O cuál debe ser? ¿Cuál es el rol que nos toca como un grupo
digamos, un grupo de interacción regional en este tema que nos aflige a todos por la cantidad de, porque somos países pobres que tenemos que absorber un flujo importante. Quería saber su opinión. Muchas gracias. Pepe, por favor. Ariel, su pregunta me hace recordar a un famoso diplomático norteamericano de la Guerra Fría, Kennan, cuando preguntado por la solución que había para el problema de la amenaza de la Unión Soviética, dijo: tenemos que reconocer que hay problemas que no tienen solución. Es decir, la solución de repente aparecen de una manera impensada e impensable. Yo creo que Venezuela nos ha planteado en nuestro hemisferio, más que en el continente latinoamericano, un problema que no tiene solución, pero que tiene una perspectiva muy delicada, muy peligrosa, atentatoria incluso contra la paz. Por la sencilla razón de que lo que ha hecho la dictadura de Maduro es deshacerse de lo que yo podría llamar sus excedentes sociales y políticos. Entre 4 y 5 millones de venezolanos que están fuera del país. Bueno, esto me recuerda a la primera época en que Fidel Castro, al favorecer la salida de los gusanos, como los llamaba él, quedó prácticamente sin oposición política interna. Tuve a Guaidó como entrevistado para mi revista que saco en la universidad. Ahí me enteré bastante a fondo de lo que él planteaba y de lo problemático que es la unidad interna de los venezolanos, que por ahí empezamos. Si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros? Los organismos internacionales, es muy complicado. Ahora, el problema que estamos percibiendo en Chile y seguramente en Perú y mucho más en Colombia es que estos excedentes sociales y políticos y económicos que emite Nicolás Maduro están poniendo en peligro la propia seguridad ciudadana de colombianos, de peruanos, de chilenos. Nosotros tenemos un pueblito en Chile de muy pocos habitantes que de repente recibió una llegada de venezolanos y de otros inmigrantes que cuadruplicaba su capacidad. Eso ya no se llama, es decir, desde el punto de vista fáctico, es una invasión más que una inmigración. Por lo tanto, las Naciones Unidas algo tienen que hacer pese a que no hay solución. Yo no veo que Naciones Unidas de esta época tenga una actividad muy ingeniosa, muy creativa con respecto a este tipo de problemas. Lo que usted me plantea ayer, de que los bienes son del Estado venezolano, etcétera, Naciones Unidas tiene que tratarlo a nivel de Consejo de Seguridad por último. O sea, si le va a dar o no le va a dar bienes que le permiten a un dictador seguir expulsando venezolanos, ahí tenemos un problema. Ahora, aquí viene un tema que también me vincula con el Perú, Ariela. Yo trabajé unos 6 o 7 años en las Naciones Unidas de Javier Pérez de Cuéllar. La mejor época de Naciones Unidas, cuando se logró la paz en conflictos declarados, cuando recibió distinciones recibió el premio Nobel para los cuerpos de paz, el premio Príncipe de Asturias, en persona de Pérez de Cuéllar, y era un organismo con el cual había que contar en casos como estos. Ahora, yo tengo una seria prevención con lo que está pasando con Naciones Unidas. Yo creo que hay no solo el elemento clásico, el burocratismo, que alcancé a vivirlo, es una cosa muy seria el burocratismo dentro de Naciones Unidas. Pero lo que a mí me ha sorprendido, Ariela, y esto a veces no se dice, es que antes era impensable que las grandes potencias se pusieran de acuerdo para tener un secretario general que había sido líder político. Eso me llamó profundamente la atención. Y yo creo que eso tiene un efecto. Antes había un tremendo diplomático, y antes que él había otros grandes diplomáticos, ex cancilleres, gente que había estado en la política internacional, incluso Kofi Annan, que venía de los cuadros profesionales de Naciones Unidas.
pero hoy día tenemos a alguien que ha sido líder de un partido y de una internacional. Algo quiere decir esto. Y finalmente repito mi respuesta, no tengo ninguna solución para un problema que a mi juicio no tiene solución. Javier González Olaechea, la última intervención y pregunta de la noche. Muchas gracias, Manuel. Es totalmente cierta esta inoperancia de la burocracia de Naciones Unidas. En algunos casos muy excepcionales, no es el momento para citarlos, hay eficacia, pero desgraciadamente es la realidad actual. ¿Cuáles serían, dos preguntas muy rápidas, cuáles serían las razones para, ya que usted, José, ha calificado de dictadura la venezolana, para no hacer lo mismo en el seno de la OEA con Cuba? Y si ponemos la dicotomía entre tenerlos o no tenerlos dentro, en el fondo pone en cuestión a la Carta Democrática, porque nadie podrá negar que es un régimen que se autosostiene hace más de 50 años, que es una manera elegante. No lo escucho bien, Javier. Que es un régimen que se autosostiene, es una manera elegante, hace más de 50 o 60 años. Primera pregunta, entonces. Y la segunda es, ¿cuál ha sido el argumento real del gobierno del señor Piñera para no suscribir el acuerdo de Escazú? Poco ha trascendido en los medios peruanos. Yo he tratado de bucear un poco porque me interesé en el Perú por el acuerdo de Escazú. Y si esas razones, pudiéndolas contarnos un poco, merecieron, yo sé que merecieron un poco de crítica de los sectores de izquierda, podrían mantenerse, si fueran razones casi de Estado, en un eventual e hipotético siguiente gobierno de izquierda, de izquierdas o por lo menos no derecha como el actual. Muchas gracias. Pepe, por favor. ¿El gobierno de izquierda actual a cuál se refiere, Javier, que le escuchaba muy mal? Lo que podría suceder con el acuerdo de Escazú en un hipotético futuro gobierno de izquierda, como posiblemente sea lo que suceda. Es decir, si hay razones de Estado que han sido esgrimidas por el gobierno de Piñera para no suscribir Escazú, a pesar de alguna crítica de izquierda, y si esto podría variar en un hipotético gobierno que lo siga, que pareciera que sería de izquierda. Gracias. En Chile, Pepe, si hubiese un gobierno en las próximas elecciones en Chile, la pregunta es que si mantendría la posición del gobierno de Piñera por razones de Estado o si cambiaría de opinión respecto del acuerdo de Escazú. Repito esto solamente porque hay un problema con el audio. Sí, estaba débil el audio de Javier. Con respecto al tema de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, yo sigo muy crítico y creo que precisamente en mi columna de la República he planteado el tema de la absoluta parálisis que tuvo el Consejo de Seguridad y el Consejo Permanente de la OEA para decir algo con respecto a los temas en cuestión. Ni siquiera en el tema de la pandemia se ha citado a un consejo permanente para ver los aspectos políticos de cómo se distribuyen las vacunas, qué tipo de acción se debe. Bueno, esto es la crisis también dentro de la cascada de crisis que viven los organismos multilaterales. Naturalmente que en el tema de la OEA la cosa es mucho más aguda, se vive muy bien porque viene de muy lejos, de los años 60, de inicio de la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos impulsó la salida de Cuba del sistema de la OEA, con lo cual se creó una situación que hoy día ya es histórica. Para los cubanos, la OEA es el Ministerio de las Colonias y no quiere volver, y lo mismo está repitiendo Maduro, que es un Ministerio de Colonias, por lo cual se ha producido un clivaje
que no tiene que ver con el multilateralismo como deseo nuestro, como planteo de políticas de Estado. Hay una cosa muy, muy especial, muy complicada dentro de este tema de la Carta Interamericana, que si, tendríamos que haberse aplicado a Estados Unidos, ¿no? Cuando se produce el asalto al Capitolio, un jurista diría, bueno, citamos al Consejo Permanente y le llamamos la O la atención, invasión a Panamá. también, y le llamamos la atención a los Estados Unidos. Bueno, ahí viene un poco el idealismo jurídico, cuando a mí me decían mis colegas de Derecho Internacional de que el multilateralismo era para proteger a los países débiles, el sistema judicial. Yo le diría, cualquier día los Estados Unidos van a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, jamás. Ninguna gran potencia va a permitir que su política exterior sea puesta ante un juez de la Corte Internacional. Bueno, dicho eso, yo creo que en un contexto de nuevo orden mundial pacífico, en el cual los Estados Unidos no ejerzan el destino manifiesto con respecto a China en el sentido de democratizarla, porque ahí vienen cosas imposibles. El sentido evangélico democratizador con respecto a una potencia de la dimensión de China es realmente el sueño del pibe, no hay que planteárselo. Por eso es que yo planteo en mi columna que hay que primar la paz a través de la infraestructura económica homogénea de economías de mercado. Yendo ahora al tema de Escazú, también podríamos plantear el tema del TPP, que un gobierno que podríamos llamar de izquierda lo patrocinó, pero hoy día, estando en la oposición, no le da facilidades al gobierno que es de derecha para aprobarlo. Aquí viene otro tema, el tema de si la política exterior nuestra va a ser o no va a ser de Estado. ¿Es una política de Estado o no? Ahora, con respecto a Escazú, lo único que yo sé es que el reproche objetivo con respecto a mi país es que todavía no lo ha firmado porque el plazo es septiembre. En segundo lugar, que no todos los que lo aceptaron lo han ratificado. O sea, estamos en mora junto con 4 o 5 países de ratificación. Ahora, en cuanto a las razones por las cuales está todavía en estudio, es decir, no ha sido rechazado, es que hay, al parecer, no soy ningún especialista en este tema, hay al parecer problemas que pueden significar una incidencia dentro de la política interna del país por estos artículos de los organismos internacionales que a veces producen efectos internos, etc. No voy más allá porque lo ignoro, o sea, no tengo respuesta absoluta ni completa para esta pregunta. Muchas gracias, Pepe. Yo quiero recuperar lo que dijiste respecto de la antinomia entre halcones y palomas, ¿no?, como una negación de lo que es la política. En realidad es también una negación de lo que es la diplomacia, ¿no? Un diplomático, para ser eficiente, tiene que ser no paloma y no halcón, porque como el diplomático soluciona los conflictos por la negociación, si se asume una negociación en un extremo irreductible, pues nunca se va a producir un resultado positivo de la negociación. Consecuentemente, las negociaciones no son nunca suma nula, sino van a ser siempre de una suma relativa. Y sobre la Carta Democrática, yo fui el autor de la Carta Democrática, yo la redacté una noche en la residencia de la Embajada del Perú en Bethesda y tuve a cargo la negociación. El problema de la Carta Democrática no es su texto, como toda decisión de los organismos internacionales. El problema es la correlación de fuerzas políticas al momento de su aplicación. Y ahí volvemos a la cuestión de palomas y de halcones. La primera vez que se aplicó la Carta fue el año 2002, en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y ahí se aplicó muy bien, paradójicamente, con Venezuela. Chávez fue restituido en su gobierno democrático, y esa decisión de la OEA
de aplicar la Carta en la línea de la restitución del gobierno democrático de Chávez fue impulsada y sostenida por todos los países miembros de la OEA, incluidos los Estados Unidos. E inclusive después de la restitución de Chávez, se envía una misión a Caracas para establecer una mesa de diálogo entre el gobierno de Chávez y la oposición para buscar líneas de acercamiento y de estabilidad en la perspectiva de consolidar el Estado de Derecho. Y en el envío de esa misión también concurren los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se pudo en ese momento, en el caso de Venezuela, aplicar la Carta? Porque la correlación de fuerzas políticas y la orientación política de los gobiernos de la región no era la oposición palomas halcones irreductibles, sino una serie de matices que permitían la negociación. ¿Y por qué no se pudo aplicar la Carta con Maduro? Porque la correlación política en la región se polarizó en halcones y palomas, y eso no permitió los acuerdos para poder aplicar la Carta. Pepe, te agradezco profundamente tu participación. Yo creo que todos los que hemos escuchado tus respuestas, tus reflexiones, tus planteamientos, tus vivencias, tus aproximaciones a las relaciones entre el Perú y Chile y a factores de la política nacional e internacional, hemos quedado realmente complacidos por tenerte y por poder reflexionar los hechos y los procesos de nuestra convulsa situación actual a partir de una aproximación que justamente en todos tus razonamientos, en todos tus planteamientos, en todas tus opiniones, excluye la suma cero, es decir, excluye el planteamiento que reivindica el poseer absolutamente toda la razón y las soluciones únicas. Creo que queda como un aporte esencial de tu presencia esta noche esa visión negociadora, esa visión de acercar las posiciones divergentes en busca de soluciones viables. Yo en las relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales, me oriento por una línea de realismo transformador. Y en eso coincidimos plenamente. Para transformar y no desquiciar, hay que respetar los cursos de la realidad. Y para tener una buena política exterior hay que ser realista. Pero si uno se queda en el realismo, solamente va a defender el statu quo y no va a ir por el cambio, por la evolución progresiva de las cosas. Y la segunda gran enseñanza de tu intervención ha sido que esta es la línea por la cual debe transitar las relaciones del Perú y Chile. Creo que este ha sido un diálogo entre peruanos y un ilustre chileno, y ese diálogo nos da una prueba de que podemos ir por esa vía de no enfocar la relación en posiciones irreductibles, sino en posiciones constructivas que establezcan una voluntad política para resolver los problemas que hay y que existen, pero siempre en esa perspectiva de crear los espacios de la integración y de la solidaridad que debe ser el norte del futuro de todos nuestros países. Te agradezco profundamente nuevamente y desde ya el ILADIR te abre las puertas y te recibirá permanentemente con la calidez que le hemos hecho hoy. Muchas gracias, Pepe. Pido a todos, por favor, levantar los micrófonos para despedirlo con un muy fuerte, fraterno y sentido aplauso. Gracias, Manuel, a ti, porque me has permitido recuperar el contacto con mis amigos peruanos que forman parte de una de las más bellas etapas de mi vida. Así que te quiero agradeciéndote, Manuel, diciendo viva el Perú y viva Chile. Viva. Viva. Abrazo. ¡Viva! Un nuevo amigo. Un nuevo amigo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.